tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén de lo mejor en este día en el que estén viendo este video. Y pues traemos para todos ustedes una recomendación muy abierta que en realidad me tomó mucho por sorpresa. Este disco yo lo escuché, yo ya había visto, yo ya había sabido de su existencia, pero alguien me insistió, me pidió que lo reseñara y bueno, yo acepté por la portada tan buena que tiene. Prácticamente es unos tiburones como si estuvieran nadando en un tanque, pero en realidad es una ciudad. Podemos ver unos edificios atrás como si fuera una ciudad hundida, aunque pues al parecer están volando con esos toques morados que no se ven tanto. Me gustó mucho. El logo igual es impresionante, muy al grano y pues qué bien, ¿no? La banda de la que vamos a hablar se llama Plagueborn o Plaga al español. La banda pues surge en Alemania en el año de 2016. Se dedican a hacer death metal de un calibre muy alto, de una calidad muy buena. Y pues este vendría a ser su primer disco, su entrada al mundo del metal, llamado Blueprint, A Blueprint for Annihilation. Tenemos 10 canciones y 43 minutos con 3 segundos. El disco ya tiene prácticamente 2 meses que salió, el 22 de enero de 2021 con Rising Nemesis Records. Como ya dije, son 10 canciones y tan solo 43 minutos. Se agradece que las bandas hagan algo bastante conciso, porque pues a veces me gusta tener 9 10 canciones, que es lo normal, ¿no? Tener algo de lo que poder hablar, por así decirlo, ¿no? Porque pues esta banda no va muy directa, va al grano, no se anda con rodeos en ningún momento del disco. Hay momentos en los que puede llegar a subir la intensidad de su brutalidad o de la velocidad que ocupan, pero nunca cambia el estilo que están haciendo. Ya les dije que hacen mucha velocidad, son bastante prepotentes en lo que se refiere a la brutalidad, a la violencia que pueden manejar. Y también lo quiero destacar mucho porque en múltiples ocasiones las bandas prefieren irse con la velocidad o irse con lo más violento que hay, pero en este caso pues no. Y también le agregan más bien un ingrediente muy importante, el cual es los solos de guitarra. Casi siempre en lo que es el death metal están bastante ignorados los solos de guitarra, pero se agradece que en este disco hayan hecho algo un poco más diferente a lo habitual. Tenemos unos solos bastante melódicos que, si bien no son muy técnicos ni muy complejos, están fenomenales. No se sienten que están como metidos a la fuerza, están muy bien estructurados, saben en qué momento de la canción meterlos. Y pues una, una energía inmensa lo que te transmite esto y el disco en general, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de Alemania, porque uno cuando menciona Alemania, pues no le recuerda mucho de death metal, que de hecho nada de esto que tengo aquí es de Alemania, y este es un país que exporta mucho. Por ejemplo, el día de ayer hablamos de Sarkrista, hemos hablado de Accept, por ejemplo. Se viene mucho a la cabeza el heavy, el power, el thrash, el black metal incluso, pero casi siempre el death metal es muy ignorado en este país. Entonces pues se agradece tener algo de esta calidad proveniente de un país que no, la verdad, no exporta tanto a nivel mundial. Próximamente yo investigaré más y les traeré una reseña igualmente de un país de Europa, principalmente Alemania, con esta calidad. Bueno, pues las canciones duran de 3 a 4 minutos y hace que te puedas inmiscuir, hace que puedas explorar cada una como se debe. No tienes que ponerla de nuevo como para que te quede claro qué es lo que acaba de pasar. Con una vez que la escuches, es totalmente claro lo que te quiere dejar la banda. De principio a fin, es muy claro el mensaje. Como ya dije, pues van al grano, o sea, no intentan hacer algo más a lo que no van.
Esto es algo muy padre porque luego algunas bandas no lo hacen así. Se andan con muchas otras cosas que no es lo que deberían. Al disco pues creo que le puedo dar una calificación de 9 a 9.5. Les recomiendo yo que escuchen este disco porque los va a dejar impactados al 100%. Tiene partes muy brutales, tiene partes muy veloces, tiene partes melódicas en la parte de la guitarra. Y eso está increíble, que le hayan podido meter todos estos elementos y que haya sonado muy bien, porque en ocasiones igualmente tratan de meter todo esto, pero no suena como debería. En la alineación tenemos a unos muy virtuosos. Janis Wilkes en el bajo, bastante presente, muy audible en todo lo que abarca el tiempo de reproducción. Luego tenemos a Sven Menges en la batería, unos blast beats exquisitos que a más de uno dejan asombrado. Los platillos igualmente magníficos, podría decirlo así. Las guitarras hechas por Daniel Mitchell o Daniel Mikkel y Brent Schaffer. Podría definirlas yo como algo que ponen encima de ti que pesa 1000 kilos y te aplasta. Prácticamente es un cuchillo siendo enterrado en tus ojos. Las guitarras son una cosa bárbara. En todo el disco, lo sigo repitiendo, todo esto es en todo el disco. No cambia mucho, la verdad. Pero pues esto es lo bueno. Tenemos a Stefan Hofer en las vocales con unas interpretaciones muy grandes, de mucha calidad, que me recuerdan bastante a Peter de Vader aquí. Y a Barney Greenway de Napalm Death, pero precisamente en la era del Harmony Corruption, del Utopia Vanished. Es a lo que más se acerca porque a mí me recordó a esto. Les recomiendo mucho que sigan a la banda, apóyenla como puedan, porque pues no se van a arrepentir, en especial los que son fans de corazón, los que eligen como su subgénero predeterminado al death metal. Entonces pues vayan a escucharlo, está en YouTube, que es donde yo escucho la mayoría de las cosas que reseño aquí. Y pues esto ya es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Si fue así, dejen un buen like, por favor. Apoyen a esta buena causa que estoy haciendo yo, este buen proyecto. Y pues esto es todo. Compártanle a alguien que creen que le pueda gustar esto. Y nos vemos en la próxima.